es expulsado de Paraguay. No lo extraditan, lo expulsan. Paraguay le hace ese favor pues a México, aunque son antípodas. El presidente de Paraguay está más cerca de Milei, de Noboa, de Bukele, que de México, que en el continente está más con los bolivarianos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Eso es conocido. Pero yo creo que es el mismo impulso que tienen los Estados Unidos sobre el tema del huachicol se hizo sentir en esta expulsión. Pero bueno, nada más veamos el panorama completo. El secretario de Gobernación de López Obrador puso a Bermúdez encargado de la seguridad de Tabasco, y Bermúdez es el líder de la barredora cuya tarea fundamental, o más bien oficio fundamental, tenían muchos oficios ilegales, pero el huachicol es su espacio, digamos, de mayor rentabilidad que tuvo la barredora, el huachicol ahí. Bueno, el secretario de Gobernación puso al líder de la barredora encargado de la seguridad en Tabasco, y la barredora se dedica en buena medida al huachicol. El secretario de Marina protegió e impulsó y promovió a sus dos sobrinos, a Roberto y Fernando Farías, uno contraalmirante y otro vicealmirante. Incluso los ascendió, y ellos son los que hacen la red de huachicol fiscal. Entonces tenemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, al secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. Y luego, lo que también dice la investigación de la Fiscalía General de la República es que ya está investigando a la casa de bolsa Véctor de Alfonso Romo, el jefe de oficina de López Obrador. Entonces tenemos al secretario de Gobernación de López Obrador, al secretario de Marina, al jefe de oficina, y además están involucrando en buena medida desde ese tiempo. Hay que recordar lo que ha estado diciendo Anabel Hernández desde hace tiempo, de que en las investigaciones en Estados Unidos constantemente sale el nombre de Andy, y dicen que el presidente no sabía, ¿no? Imagínense quién va a creer eso. Pero bueno, el caso es que llega Bermúdez a México. Lo tiene, obviamente, pues la 4T, lo tienen ellos mismos. Pero la pregunta es, Adán Augusto, ¿cuál es el papel que jugó? Hoy la presidenta quiso cubrirlo diciendo que Adán Augusto y el presidente habían pedido a Merino, que fue el sustituto de Adán Augusto, que renunciara, que más que renunciaron, que destituyeran a Bermúdez. Pero hay un problema con esa versión. Primero, Bermúdez no fue destituido, renunció. Segundo, Adán Augusto pidió primero licencia para hacer corcholata antes de que renunciara Bermúdez. Entonces, ¿cómo es que le pidió el secretario de Gobernación que destituyeran? Sí, primero se fue el secretario de Gobernación que el secretario de Seguridad. No tiene sentido. Y tres, tanto López Obrador como Adán Augusto defendieron en mañaneras. Recuerden que Adán Augusto sustituyó en algunas mañaneras a López Obrador, y ahí le preguntaron, y luego le preguntaron a López Obrador por qué este asunto de la barredora salió en los cables de Wikileaks y fueron publicados, y la reportera de nombre Dalila de Proceso se los preguntó en la mañanera, y ambos defendieron a Bermúdez. Entonces, perdón, no tienen para dónde moverse. Porque sabiendo esto, incluso informes de inteligencia militar hablan de que estaban enterados desde antes de esta vinculación. Entonces no tienen para dónde hacerse, y ese es el problema. Pero a mí me parece que quien está impulsando la investigación sobre huachicol fiscal con una cierta presión es el gobierno de Estados Unidos. Las primeras órdenes de aprehensión se ejecutan el mismo día que Marco Rubio llega a Palacio Nacional para entrevistarse con la presidenta. Y pues como dicen, en política no hay casualidades. Y esta expulsión de Paraguay, porque podía haber un proceso de extradición en donde
pues Bermúdez tratara de explicar por qué no quería ser repatriado, no sería extraditado, es la palabra más precisa, a México, pero no le dieron esa posibilidad, lo expulsaron de inmediato. Y pues bueno, ¿quién puede hacer que Paraguay haya hecho ese gesto hacia México si no ideológicamente no son gobiernos muy afines? Y como sabemos, la polarización en América ideológica entre el bolivarianismo y digamos estos gobiernos de derecha, pues no hay mucha comunicación, no hay mucha empatía. Pues estos lo expulsaron y yo creo que son señales de cómo Estados Unidos es el que ha impulsado esta investigación. Y por más que quieran hacer control de daños, no hay manera de proteger ni al secretario de Gobernación de López Obrador, ni al secretario de Marina, ni al jefe de oficina, ni al propio presidente López Obrador. Muy difícil que no supiera.